Gracias por acompañarnos en esta emisión de su espacio Verdad Legislativa. Un saludo muy especial y un abrazo para quienes nos ven desde el exterior a través de las diferentes plataformas del FMLN y también por FMLN Intercontinental. Un saludo a quienes nos escuchan a través y nos ven a través de Radio Viscanal y la Radio Segundo Montes. En esta ocasión, en el espacio Verdad Legislativa, tenemos como invitado al diputado Jaime Guevara. Él es coordinador del grupo parlamentario FMLN y al mismo tiempo también es uno de los voceros de nuestro querido partido. Diputado, bienvenido a Verdad Legislativa, gracias por acompañarnos. Licenciado, un gusto estar con usted. Un saludo a la audiencia de todos los medios, radios comunitarias del oriente del país y también a nuestros compatriotas en el exterior. Un enorme abrazo, un saludo fraterno, revolucionario. Estamos aquí para que podamos platicar de la coyuntura nacional. Así vamos a conversar, diputado, 3 diferentes temas y esperamos que el tiempo nos ayude, ¿no?, para abordarlos y que también cada una de la información que usted recibe a través de estos espacios también le dé a usted un panorama mucho más amplio de cómo tenemos que hacer la lectura de la realidad de nuestro país y no solamente a través de lo que se dice o se comenta o se publica a través de las redes sociales. Diputado, comencemos con el primer tema, ¿no? En esta última sesión plenaria se aprobó por 14ª ocasión el régimen de excepción. A pesar de todas las críticas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional que tiene esta medida del gobierno, se continúa dándole espacio para que se siga mes a mes, que se siga con el régimen de excepción y vuelven durante estos periodos a aquellas situaciones que denotan que se está haciendo abuso y que también se está vulnerando los derechos de la población. El día de ayer, a través de diferentes medios, se dio a conocer la captura del hijo de Vidalina Morales, una luchadora ambientalista y que también todos lo visualizan como una persecución política, como para callar las voces de personas que están luchando por los derechos de nuestro país. Diputado, ¿qué podemos comentar acerca de esta situación? Bueno, partiendo de lo que usted acaba de introducir, justamente los diputados afines al régimen, leales a la oligarquía de este país, aprobaron por 14ª vez el régimen de excepción. Sobre aquellos aspectos positivos que los reconocemos, no vamos a ahondar. Sin embargo, vamos a señalar aquellos efectos colaterales, llaman ellos, aquellos efectos que están golpeando a muchos sectores de la población salvadoreña y que estas personas en su interior reconocen que también han habido excesos, hay violaciones en materia de derechos humanos y justamente a un día de aprobarse una 14ª prórroga, es decir, sobre los 2 años en la marcha del pueblo salvadoreño estar bajo las medidas del régimen de excepción, el pueblo salvadoreño. El régimen de excepción no únicamente se aplica a las estructuras criminales, sino que también es una medida en general. Y los efectos, el día de ayer a las 4 de la tarde, en el testimonio de esta madre preocupada, una mujer campesina, luchadora social, ambientalista, muy querida en su comunidad, hizo una denuncia que a las 4 de la tarde su hijo, obviamente luchador también, un defensor del medio ambiente, se ha crecido al calor de esos líderes en esa comunidad, defendiendo a su comunidad, hablando por aquellas personas inocentes, hablando en defensa del medio ambiente en la cancha de fútbol de la comunidad a eso de las 4 de la tarde. La policía llegó por sorpresa y lo tomó, lo apresó y se lo llevó. Hasta hoy se sabe que le han aplicado el régimen de excepción. Este es un claro ejemplo de lo que está ocurriendo también en muchas personas que no tienen que ver con estructuras criminales, pero que les aplican el régimen de excepción. Entonces vemos ahí un acto de matonería, un acto de prepotencia, es decir, no hay ni la oportunidad de la defensa en este tipo de personas que son muy reconocidos y queridos por la comunidad, como el hijo de esta amiga y compañera luchadora ambientalista de esa comunidad de Santa Marta. Lamentamos y hacemos pública también nuestra denuncia en favor de este joven, en favor de esos niños que quedan en el abandono prácticamente, porque dos hijos y una hija. Es correcto, sí. Entonces el daño psicológico que le provocan a estos niños al saber que se llevan a su padre, que no saben si lo van a volver a ver en un
periodo corto de tiempo. Todo eso nosotros también nos solidarizamos en primer lugar con esta familia, con esta luchadora ambientalista, con la misma comunidad de Santa Marta, y también hacemos la denuncia pública ante las instituciones del Estado, ante la comunidad internacional, los amigos también luchadores a nivel internacional, sobre los atropellos que están cometiendo este régimen de excepción, la autoridad a este tipo de personas. Lamentamos esa situación y poníamos el ejemplo porque justamente en este marco de que acaban de aprobar una 14ª prórroga más del régimen de excepción, no escatiman, no pierden el tiempo para seguir atropellando derechos esenciales de personas que no tienen nada que ver con el crimen organizado, como lo que ha ocurrido en Santa Marta. ¿Podemos entonces ver una situación sistemática de un gobierno que insiste en debilitar el pueblo que se organiza, el pueblo que se defiende, el pueblo que critica la forma de gobernar? Sí, en este caso particular hay que ver más allá de lo que ocurre con estas capturas de este tipo de personas. Primero, si vamos a Santa Marta, si conocemos la historia de lo que Santa Marta significa para el mundo, para el pueblo salvadoreño, nosotros sabemos que es una de las comunidades, me atrevo a pensar, a nivel nacional con altos índices de organización. Es decir, hay un pueblo muy organizado. Desde que usted llega ahí a esa comunidad, usted se puede dar cuenta que la gente está organizada. Segundo es la capacidad que tienen los líderes que han estado ahí, líderes históricos, algunos excombatientes, otros que se han formado en la vida, en la experiencia de la lucha, acompañando a su pueblo, a su comunidad. Nosotros vemos de que las características que tienen estas personas son muy distintas a una persona que pudiera vivir en una residencia o en una colonia en una de estas ciudades, por ejemplo. Es decir, son personas que no se quedan quietas, son personas que no callan ante una injusticia, son personas que caminan, que se mueven, que agitan, que acompañan a la población ante actos de injusticia como los que están ocurriendo. Ahora es el hijo de la compañera, pero esta compañera ha estado gritando, ha estado alzando la voz, ha estado pronunciándose por el atentado o las amenazas que hay en el tema de lo que Santa Marta significa para el negocio, para el mercado, para el neoliberalismo, por la cantidad de riqueza mineral que hay ahí. Sabemos que hasta tenemos conocimiento que en los últimos estudios que se han hecho, hasta hay elementos como el alquitrán. Es decir, esa comunidad está bañada o está sentada en un espacio geográfico que es importante para la minería. Correcto, nacimiento de minerales preciosos. Es decir, no es por gusto que estén atacando esa comunidad. No es por gusto también que ahí hayan capturado muchos líderes, personas adultas, que han hecho una tarea muy especial, muy importante en materia de derechos humanos, en materia de defensa ambiental en esa comunidad. Y entonces esta compañera Morales se ha puesto en defensa de estos compañeros, está exigiéndole a este Estado, está exigiéndole a este gobierno que liberen a esos presos políticos que tienen ahí, esos ambientalistas que tienen presos, que ya llevan muchísimos meses y que ni tan siquiera permiten que la familia pueda conectarse con ellos, no dan información de cómo está su condición de salud, no están prestando atención a las sugerencias que está haciendo la defensa sobre estos presos políticos que tienen bajo la custodia del gobierno del presidente Bukele. Ahora bien, ahora se llevan el hijo de esta señora que está alzando la voz. Hay algo muy curioso, ¿no? Hablar de esta comunidad es hablar de organización, es hablar de gente combativa, de gente que está dispuesta hasta las últimas consecuencias en pro de la defensa de los derechos de la comunidad, de sus miembros y también en defensa del medio ambiente. Una frase que se dio en algún momento y que le ha dado vuelta bastante en los medios de comunicación en diferentes entrevistas es el famoso daño colateral. Daño colateral es, diputado, y a quienes los que nos están visualizando no solamente se dan de forma inmediata. A veces hay daños colaterales que también con el tiempo se vienen a dar. ¿Será, diputado, que el Estado que hoy gobierna nuestro país no aprende la lección que cada acción que se haga en contra del pueblo al final tendrá un daño colateral para el mismo Estado? Las malas prácticas de un gobierno al final le pasan factura. Efectivamente. Sobre todo cuando ellas, diputado, van y afectan a la población en sí. Efectivamente. Yo creo que las medidas que este gobierno ha implementado
no solamente con el régimen de excepción, sino con tratar de apalear las crisis económicas, por ejemplo, que está viviendo el pueblo salvadoreño, han sido medidas paliativas, temporales. Y esto del régimen de excepción, yo lo veo como una medida también que está generando cierta tranquilidad en algunas comunidades, en algunos barrios peligrosos, pero va a ser una medida a corto plazo. ¿Por qué digo a corto plazo? En primer lugar, este gobierno nosotros lo caracterizamos como un gobierno de derecha. Y las derechas en este país, los gobiernos de corte militar, dictaduras militares que hemos tenido, siempre han puesto las manos duras, las manos de hierro, las manos super manos duras. Este gobierno de derecha de Bukele no se compara con los gobiernos de derecha de Arena. Y han replicado la misma medida. Con el tema, Arena nos metió el dólar. Esta derecha de Bukele nos metió el Bitcoin. Arena puso la super mano dura, la ley de hierro, la mano de hierro, etc. Este gobierno ha puesto a todo el pueblo bajo el régimen de excepción. ¿Cuáles han sido los resultados de esas dictaduras militares? Aquí ya vivimos en un periodo bajo régimen de excepción. Eso profundizó el problema de la delincuencia en este país. Mientras no se hable, mientras no se discuta sobre políticas integrales, políticas de Estado que, digamos, disminuyan la brecha entre los que tienen y los que no tienen, este problema lo vamos a seguir teniendo. O sea, cuando hablamos de delincuencia en este país, hablamos de causas estructurales que es responsabilidad del Estado resolver. No únicamente se puede resolver este problema con el garrote o con la represión. Eso ya quedó demostrado en la historia, no solo de nuestro país, sino del continente y otros países que hoy son países desarrollados, que no es la solución. Es decir, aparte de la represión debe de ir la integración, debe de ir la oportunidad de reincorporación, de reinserción a la sociedad, de formación de vida, para que muchos de estos jóvenes que cayeron en las garras de la delincuencia, pues quitárselos y que puedan ser de utilidad a la población salvadoreña, que puedan servirle en el desarrollo, en el progreso de este país. De lo contrario, se van a convertir en monumentos de un régimen, por ejemplo, las cárceles, el anuncio de cárceles que está haciendo este gobierno, las capturas masivas sin control, únicamente con el interés propagandístico electoral, ¿verdad? Pero más allá de una política seria de Estado donde podamos resolver este problema de fondo, no la hay. Por lo tanto, al no tocar los problemas estructurales, estamos condenados a que esta historia en un corto tiempo vuelva a resurgir, porque no se está tocando también otros tentáculos del crimen. Estamos hablando de los cárteles de la droga, estamos hablando de políticos mafiosos y corruptos que hay en este país, estamos hablando de empresarios corruptos y mafiosos también en este país, y que al final únicamente se está atacando el fenómeno, más no las causas. Y mientras eso no se supere, pues estamos condenados a seguir en la miseria, a seguir en la pobreza. El formato, la forma de vida y todo lo que a la larga pues le ha afectado a nuestro pueblo salvadoreño. En algún momento nos va a estallar esa bomba a todos. O sea, estamos dentro de una situación de un régimen de excepción que está conteniendo la situación, la efervescencia social, producto de no hay oportunidades de trabajo, no hay programas relacionados a la juventud, no hay programas relacionados a mejorar las condiciones económicas, y se quiere tratar la manera de contener todo ese estallido social metiendo a todo mundo a la cárcel. O sea, ¿de qué nos sirve, por ejemplo, a los salvadoreños tener 50,000 personas en la cárcel? ¿Nos sirve de algo? ¿Es un elemento positivo para nosotros si nosotros pagamos todo eso que también ellos están consumiendo, pagamos todos los servicios, pagamos toda la infraestructura que contiene a los que están presos? No nos sirve a nosotros como país. Efectivamente, yo creo de que el Estado debe de aprovechar esa oportunidad valiosa que le dio el pueblo, histórica, de tener mayoría, de controlar el aparato del Estado como tal y de poner el aparato del Estado en función de resolver los principales problemas de la población salvadoreña. Y uno es el tema de la inseguridad, el otro es el tema de la pobreza, de la economía. Eso, hoy por hoy, no lo hemos visto en función de las mayorías. Sí hemos visto que el aparato del Estado está en función, pero de un pequeño sector que se ha lucrado, que se está beneficiando de políticas que este gobierno está construyendo. Pero para estos sectores donde golpea la delincuencia, donde el mayor número de jóvenes que están metidos en estructuras criminales, estas políticas no están beneficiando. Por lo tanto, al descuidar esa parte, lo más probable es que este problema
sea una bomba de tiempo, como usted lo afirma, y que posteriormente nos afecte a todo el pueblo salvadoreño. Eso está escrito y eso es una realidad y lo podemos argumentar bajo lo que ya ocurrió en la historia en este país. Y ese estallido social le va a afectar tanto al pueblo como también al gobierno que está en este momento de turno. No ha aprovechado, seamos honestos, diputado, el gobierno no ha aprovechado ese caudal digamos, de confianza que el pueblo le dio en las votaciones anteriores. No lo ha aprovechado, realmente no. Prueba de ello también es que, por ejemplo, la Universidad Francisco Gavidia presentó esta semana un balance de cómo está la situación económica y social de nuestro país, y dentro de eso imaginémonos de que, no sé si ustedes ya lo visualizaron, si no, pues busquen ustedes en internet digamos, este informe que ha presentado la Universidad Francisco Gaviria, que es muy importante que lo tengamos para que también analicemos desde nuestros hogares cómo está la situación de nuestro país. Diputado, en el crecimiento económico real en Latinoamérica hasta el 2022, nuestro país se ubica en el puesto número 15. Todos los países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, todos nos superan. Es más, el último de los países en la ubicación fue Honduras, que se ubica en el número 10. Y de ahí bajamos 5 peldaños y El Salvador se ubica en el puesto número 15 como uno de los países que menos crecimiento económico real ha tenido durante el último, digamos, año, hasta 2022 que se cerraba este análisis. Entonces quiere decir que no se le está apostando realmente al crecimiento de nuestro país. Entonces, ¿a dónde han ido a parar todos esos préstamos? ¿A dónde ha ido a parar todo el endeudamiento que nuestro país ha adquirido? ¿Se le ha apostado realmente como gobierno a financiar, a trabajar por la producción de nuestro país? Entonces, quiere decir que todo ese dinero que se ha obtenido a través de préstamos es fumado. Y vemos entonces un crecimiento malo en nuestro país. Esto creo que se debe de empezar a analizar. El dato estadístico, esta investigación que han hecho esta universidad, hay que comenzar a analizarlo desde los funcionarios que están gobernando para el pueblo o están gobernando para X sectores. Y es bueno, cabe mencionar, que a 2 años, justamente hemos iniciado 2 años de una asamblea legislativa controlada por Nuevas Ideas y totalmente genuflexa al mandato del presidente de la República. Ahí empecemos a analizar estas cifras. Estamos hablando pues que en lo que va de esta asamblea legislativa, nueva asamblea legislativa como ellos llaman, vean, nada más y nada menos que en los últimos 20 años este presidente de la República, Nayib Bukele, se convierte en uno de los presidentes que más ha endeudado al país. Estamos hablando de que no ha terminado su periodo, vamos sobre el 4º año del mandato del presidente, 2 años de esta asamblea legislativa, y esta asamblea de Nuevas Ideas y sus aliados le ha dado nada más y nada menos que más de 9.900 millones de dólares en préstamos. Y cuando hablamos de préstamos, estamos hablando de que estamos sobrecargando a las grandes mayorías de este país, sí, a la gente más jodida, a la gente más vulnerable, a la gente que no logra salir de la crisis a la que la sometió, por ejemplo, la pandemia del COVID. No ha podido salir, aunque han hecho una serie de propaganda sobre medidas, como lo dije anteriormente, medidas paliativas, pero que no han resuelto el problema económico del país. Obviamente, en estos estudios, nosotros vamos a confirmar de que lo que están diciendo es una realidad. Y pasa porque estos países a nivel de Centroamérica, a nivel de Latinoamérica, que han logrado despegar y que sus economías van en avanzada, justamente tiene que ver porque se han creado políticas públicas, políticas de Estado para contenerlo de las crisis internacionales, la crisis de alimentos, la crisis del petróleo, la crisis económica. Esas políticas han logrado amortiguar esas crisis. A eso se le suman políticas públicas que han ayudado a su pueblo a resolver la crisis a la que ellos se enfrentan. Caso contrario aquí es
una cuestión más mediática, más de propaganda, y no hemos visto políticas que vayan en función de resolver o a paliar esta crisis económica. Por lo tanto, es una realidad que se plantee que somos ocupamos quizás los primeros lugares en no avanzar, en no apostarle en materia económica, en no salir de la crisis económica que está. El país, lejos de avanzar, retrocede. Efectivamente. Y también ahí hay otra parte que es importante, para muchos es un debate, pero nosotros estamos convencidos que también las políticas que vayan en función de resolver, o que incluyan programas sociales para ayudar a los más pobres de este país, también tiene que ver o juega un papel importante en el desarrollo de la economía de un país, en resolver los problemas económicos de la población. Y aquí hemos visto un retroceso en materia de inversión social. Entonces, eso también es un problema que se suma a que nosotros aparezcamos en los últimos lugares en despegues económicos. Por supuesto que la opinión de los titulares de este gobierno, Hacienda, del mismo presidente, de los diputados, es que ocupamos el primer lugar y que hemos despuntado, despreciando los otros países hermanos que realmente son los que están adelante de nosotros. Pero será, diputado, que una de las versiones de la bancada oficialista o del gobierno como tal será desmentir este informe diciendo que esto es culpa del FMLN. Porque sí, eso es lo que escuchamos siempre en todos los discursos. La verdad que yo no sé, pero hasta este momento, 2 años de estar aquí en esta Asamblea Legislativa, de escuchar, no hay oportunidad donde esta gente no habla de los gobiernos del FMLN. Y dicen que lo que está pasando hoy en el FMLN es culpa del FMLN, es culpa de los funcionarios y es culpa de la corrupción y una senda cantidad de mentiras que están haciendo que el pueblo consuma. Es decir, estamos hablando de un proceso que generaron aquí los gobiernos de ultraderecha, del PCN, los gobiernos de Arena, y que el FMLN llega a contener ese modelo neoliberal y a invertir más en los sectores más grandes de este país, en las grandes mayorías, con programas sociales, la inversión en programas de producción. Eso nosotros hemos visto que se ha estancado. Es decir, esa parte positiva que logró estabilizar y logró sacar de la pobreza a muchos salvadoreños en las administraciones del FMLN no la hemos visto. Caso contrario, aquí este gobierno lastimosamente ha hecho o ha tomado medidas que han golpeado la democracia y la transparencia, que han afectado a la participación ciudadana. Por ejemplo, yo aquí tengo un dato de la Digestic, que hoy ya no tenemos, es una dirección de gente especialista, científicos, técnicos, que determinaban cómo iba la pobreza, si había crecido, había disminuido en los gobiernos, en los distintos gobiernos. Y cuando hacemos una comparación de los gobiernos, el último gobierno del FMLN con los primeros años del gobierno de Nayib Bukele, nosotros nos damos la sorpresa que, por ejemplo, en este informe del 2021 de la Digestic, que ahora ya no está porque el señor Bukele la quitó, nosotros nos damos cuenta que los hogares en pobreza, es decir, que carencia de alimentos, aumentaron del 4.6 al 7.8. Estamos hablando de alrededor de 61,000 hogares y 200,000 personas que cayeron en pobreza extrema en los primeros años de este gobierno de Bukele. Es decir, Bukele y sus diputados y todo ese poder que tienen no fue capaz de por lo menos mantener los avances que se habían hecho en sacar de la pobreza a muchas personas en la administración del FMLN. Entonces, las estadísticas nos están diciendo otra cosa a los planteamientos que ellos hacen en cada plenaria, que ellos hacen donde tienen oportunidad, donde acusan al FMLN que los problemas que estamos viviendo como país son problemas heredados por el FMLN. Por lo menos a nosotros es una ofensa y para aquellas personas que estudian, que analizan, que se dieron cuenta de los beneficios que se generaron con políticas, vamos a hablar de políticas públicas, pues ellos lamentan la situación que está pasando con este gobierno. Es que de publicidad y de imagen, de propaganda, no se van a resolver los problemas del país. Tiene que ser a la base de políticas. ¿Y cómo lo medimos? No es a través de un anuncio publicitario, lo medimos a través de estadísticas. Y aquí está un claro ejemplo. Más de 200,000 personas en los primeros 2-3 años del gobierno de Bukele
cayeron en pobreza extrema. ¿Y quién lo dice? No lo digo yo, lo dice una institución del Estado que el presidente Bukele mandó a quitar a través de los diputados de Nuevas Ideas. Así es. Eso fue 2021. Correcto. Este informe que presenta la UFG nos habla al cierre de 2022. Bueno, está más actualizado. Un aumento de hogares viviendo en situación de pobreza, hogares que viven en situación de pobreza extrema aumentó significativamente y la deuda pública llegó a niveles históricos y es necesario contener el nuevo endeudamiento 2023. Por cierto, para ir finalizando, diputado, la visión de este gobierno es endeudarse y gastar. Esa es la visión de ellos. Prueba de ello es que solamente la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto ha dictaminado 238, versus otras comisiones en las que el nivel de aprobación va de los 30 a los 50 dictámenes aprobados. Un ejemplo evidente de la poca apuesta por mejorar el país, por ejemplo, son 41 dictámenes de la Comisión de Educación, de Cultura y Educación, de los cuales se ha aprobado, no es que esté mal, hijo meritísimo, mejor estudiante o estudiante destacado, declarar patrimonio cultural inmaterial, no está mal, pero no vemos entonces ahí la apuesta por una reforma educativa, la apuesta por mejorar los centros educativos. Y cierro con esto, diputado, para que usted pueda explicarnos, ¿a dónde están las 2 escuelas por día y los 1,000 centros educativos por año que el presidente Bukele prometió antes de llegar al poder? Y eso ustedes lo pueden encontrar en internet. Él prometió 1,000 centros educativos por año y 2 por día. ¿A dónde están? ¿Ustedes ya los vieron? ¿Ustedes nos pueden mandar fotografía de esos 3,000 centros que ya tendríamos que tener? Entonces, diputado, ¿cuál es la apuesta de este gobierno? ¿Invertir en la población o simple y sencillamente prestar y gastar? Me genera un poco de risa, la verdad. Estamos ante uno de los presidentes más populares que ha tenido el país, ¿verdad? Que goza de muchos créditos de la población salvadoreña, pero que también lo convierten en el rey de la mentira. Bukele se ha convertido en uno de los presidentes más populares, pero más mentirosos y groseros con el pueblo. Y lo digo con respeto para aquellas personas, que creen en él. Porque una de sus ofertas de campaña, imagínense, estarle diciendo a la gente que iban a construir 2 escuelas por día, 3 escuelas por día. Y ahorita uno de los sindicatos de educación ha confirmado a nivel nacional que las únicas intervenciones que se están dando, que no es que se están construyendo, las únicas intervenciones en mejoramiento de escuelas que se están dando son, me ajustan los dedos de la mano, 10 centros escolares a nivel nacional que está interviniendo el Ministerio de Educación. Esa es una de las promesas que dio el presidente Bukele a la población. Por eso yo digo, este tipo es un tipo mentiroso. Ha confundido a la población. ¿Y por qué lo digo yo? Miren, si basta con poner el ejemplo que nos estaba compartiendo el licenciado aquí, justamente prometer que va a realizar 2 o 3 escuelas por día, cuando ya va sobre 4 años, es decir, en la recta final de su periodo y no ha hecho ni tan siquiera una escuela. Hombre, entonces le cabe ese nombre del rey de la mentira. Es decir, no se puede, el presidente de la República, estos funcionarios no se pueden aprovechar de la población a través de la mentira para mantenerlos entretenidos, para confundir. Basta con ver estos ejemplos de lo que hemos estado hablando, de que hay cosas aquí que únicamente quedan en publicidad y que con toda certeza son cuentos, son fantasías, ilusiones, son mentiras que prometieron en campaña y que hasta el momento no las han cumplido. Haga esas escuelas que dijo el presidente de la República en este tiempo que le quede, para no opinar mal en contra de usted. Bien, diputado, le agradecemos su tiempo. Sabemos que hay todavía muchas más tareas que ejercer y pues le dejamos la cámara para que se despida brevemente de la audiencia. De manera muy especial, agradecer a las radios comunitarias Mangles, Canal, Fonseca, a la radio de mi departamento, la Radio Segundo Montes, a los amigos que están pendientes del noticiero, del grupo parlamentario El Informativo, Frente Informativo, a los amigos también a nivel internacional y a todos los que están pendientes de esta opinión distinta a la del régimen. Pues muchísimas gracias por dejarnos llegar a sus hogares y escuchar estos planteamientos de funcionarios del partido,
de izquierda en este país. Saquen sus conclusiones, sus valoraciones. No les decimos cásense con esta opinión, pero sí ponemos en el tintero, ponemos en la mente de ustedes para que también comiencen a valorar, a hacer análisis de la realidad y saber quién está mintiendo. Así que un enorme saludo, un abrazo y gracias a usted también, al equipo que está atrás de cámaras por la oportunidad.